Adelante. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco por estar haciendo a este evento. Hoy tenemos el gran gusto y el honor de que nos esté acompañando el doctor Héctor Morales Vázquez, que es una invitación para compartirnos una plática. Él es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de México. En el año 2000 recibió un apoyo financiero de la Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México para realizar estudios de posgrado en el extranjero y parcialmente también fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos para sus estudios de doctorado. Es maestro en ciencias, en matemáticas aplicadas por la Universidad de Technology y doctor en matemáticas por la Universidad de California, ambas instituciones de los Estados Unidos. Por el programa de repatriación de Comités en 2009, regresa a México como profesor visitante en la Centro de Investigación en Matemáticas Internacional en Guanajuato. Desde el 2012 se incorpora como profesor visitante al Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Aparato. Y desde el 2015 es profesor investigador de Filosofía titular de tiempo completo en el Museo de la Ciencia. Este año ha sido nombrado investigador nacional de Lima, desde Nicolás, y actualmente es vicepresidente de la División de Física América de la Sociedad Mexicana. Sus campos de interés son los problemas interpretarios computacionales, en propagación de ondas, tomografía, física médica y recientemente en la modelación matemática, de física biológica y de los seres humanos. Y hoy nos presenta una conferencia titulada American Institute of Simplification Model Human Micro. Adelante, doctor Héctor, y muchas gracias. Sí, nada más una cuestión. Yo no te escucho un poco como muy alejado, ¿no? Del micrófono. No sé si ustedes me escuchen bien. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Sí, quizás es más importante. Nada más que si yo creo que para hacerme preguntas o está el micrófono muy cerca de parte de ustedes o me escriben en el chat alguna interrupción, lo que sea, voy a estar pendiente, ¿no? Perfecto, está bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación a Tomás. Conozco a algunos de ustedes por allá también. A Virgilio, que veo que se está conectando, al doctor Virgilio, incluso a Dialit Santiago, que los visitó hace no mucho tiempo. Digamos, hay una red de conocidos, digamos, ahí en la Universidad Tecnológica. Es un agrado para mí, la verdad, que me hayan invitado. Bueno, pues qué bueno estar con ustedes. Perdón que lo puse todo en inglés, ya lo he pasado a veces al español, otra versión, luego me regreso, entonces mejor lo dejamos así. De todas formas, lo voy a explicar lo más explícito y en el lenguaje de Cervantes, así que no hay ninguna dificultad. De todas formas, cualquier cosa que me quieran acotar o preguntar, lo que sea, estoy dispuesto, ¿no? Digamos, lo detenemos. Entonces, he titulado esta plática como un análisis de imágenes sobre un modelo computacional de un microambiente tumoral. Voy a explicar, obviamente, paso por paso a qué me refiero con todo esto. Básicamente voy a hablar de tres, voy a dividir la plática en tres partes. La primera es la introducción al sistema biológico, del cual queremos hacer el modelo matemático y computacional. Voy a explicar la diferencia entre matemático y computacional. Y luego, pues, hablarles precisamente de este tema que es sumamente interesante. Esto me atrajo la atención un colega de física médica de la UNAM, justamente trabajando en imágenes con tecnología molecular, de imagen molecular le llaman, que básicamente son estos tomógrafos que pueden ver cierto detalle del tejido biológico sin necesidad de estar abriendo, ¿no? Entonces, es un típico problema de difusión, pero al mismo tiempo es un típico problema de tomografía también, ¿no? Y al final, pues, les hablaré de las conclusiones y trabajo futuro que hay al respecto de este trabajo y, bueno, y el campo de acción que también hay, ¿no? Entonces, palabras clave para este tema, digo, tómenlas en cuenta, incluso si tuvieran la intención también de preguntarme, bueno, como qué cosas se pueden estudiar al respecto, pues yo diría, están mezclados muchos temas. Uno es la microhidrodinámica, desde luego, las caminatas aleatorias, las ecuaciones de difusión tipo Fokker-Planck, esos ya son procesos estocásticos si lo quieren ver así. Suspensiones coloidales para el que le interese más la parte químico o física.
los tumores sólidos se distinguen de otro tipo de tumor o de cáncer. No necesariamente son cancerígenos estos tumores, pero sí son células que, digamos, no dejan de crecer, ¿no? A lo largo de su existencia, porque están acotados más que por sí mismos, por el organismo en donde están implantados. Es decir, esto no es in vivo, perdón, no es in vitro, es in vivo. También existe el tema de reconocimiento de patrones, desde luego, y el análisis de texturas, que es con lo que voy a terminar la plática. El grupo de trabajo original con el que se echó a andar este proyecto fue con el doctor Luis Alberto Medina del Instituto de Física de la UNAM y un estudiante de doctorado que pues, está por, bueno, espero que termine, ¿no? Pronto la tesis, pero esto es parte de su trabajo, ¿no? Para ponerlos en contexto, voy a hablarles, digamos, de esto que se llama el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, sino es una familia de varias enfermedades. Y de hecho, a veces, aunque están relacionadas por la idea básica de que las células se pueden reproducir sin control, es decir, no tienen este mecanismo de automuerte, que es la apoptosis, en realidad depende del órgano donde se alojen, depende de la etapa de, digamos, de vida del individuo, depende de sus hábitos, etcétera. Las conclusiones a las que uno puede llegar es que realmente no existe un cáncer, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que va a hacer, digamos, alguien que hace modelación matemática, como es mi caso? Toma algún aspecto de estas enfermedades, quizás busca un patrón y decir, reconoce que existe cierta forma de agrupar, digamos, de estas enfermedades, algunas como una subagrupación, y en realidad uno se enfoca en aspectos pequeños de un problema, ¿no? No de todo. Por ejemplo, aquí les muestro un diagrama, eso me gusta, este viene de un investigador en cáncer, está publicado en 2008. Si se fijan aquí, espero que vean el ratón, hay varias escalas, va desde la molecular, me refiero a escalas físicas, molecular, celular, organismo, e incluso más allá que podría ser la parte ecológica, ¿no? El caso de seres vivos. Y si se fijan, pues desde lo molecular estamos hablando del orden de nanómetros, de Armstrongs hasta nanómetros, luego pasamos por moléculas, luego quizás organelos dentro de la célula misma, tejidos, órganos, el individuo, les digo, y luego ya el colectivo, ¿no? Entonces se puede ver a distintas escalas el problema del cáncer. Por ejemplo, nosotros en realidad nos vamos a enfocar en la escala de tejido, en donde no vamos a distinguir células. Por ejemplo, sabemos que ahí están, pero no vamos a distinguir una célula de otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, los procesos son a esa escala espacialmente. En el tiempo también hay que distinguirlos porque los procesos moleculares son a escalas de tiempo extremadamente rápidas para nuestros tiempos de vida. En cambio, la de individuos o la de, digamos, ya el ambiente, digamos, más algo ecológico, pues también puede ser de mucho tiempo, ¿no? Pueden ser años, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, en realidad, de una vez que incide sobre algún individuo, porque así es como pasa, entonces, digamos, el tiempo digamos, de acción puede ir de unas semanas a algunos meses, ¿no? Es raro que pueda perdurar por años, ¿no? Aunque hay casos en los que, digamos, con tratamiento la gente puede vivir, ¿no? Yo no sé si con calidad de vida, la verdad, pero lo que sí es que la enfermedad, digamos, este tipo de problemas, como lo planteamos como matemáticos, no es pensando que qué bueno que exista el cáncer para estudiarlo, ¿no? Yo creo que es como al revés, preferiríamos que no existiera y para eso hay que entender varios de sus mecanismos, entre otras cosas las escalas donde estamos actuando. Ahora, ¿qué se le estudia desde el punto de vista, por ejemplo, de la física más básica, ¿no? Pues hay de varias, ¿no? Una es el transporte y difusión de fármacos que se prueban en tipo de tejido del que les voy a hablar. Es decir, uno quiere ver si el fármaco es efectivo, por ejemplo, eliminando células, matándolas esencialmente, ¿no? Porque, digamos, en una persona con este tipo de enfermedad, en realidad el sistema de defensa se está actuando, pero pues es una batalla perdida en general, ¿no? Entonces, las terapias son pues, para ayudarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, se estudian, por ejemplo, transporte y difusión desde hace bastantes décadas. Aquí pongo los años iniciales desde cuando se estudian o que yo sé se estudian de forma sistemática, pero no necesariamente hoy ya no hay, o sea, ya no pongo referencias más actuales. Sí las hay, pero digamos, desde entonces yo encontré investigación básica al respecto. Y a veces son de ingeniería biomédica, a veces son físicos médicos, ¿no? Rara vez son matemáticos como tal. En realidad tienen que ser matemáticos ligados con los experimentales.
Otra parte importante de lo que se puede estudiar de este tipo de escalas en estas enfermedades, particularmente en tejidos, es el asunto de los fluidos dentro del tejido, porque finalmente hay transporte de, digamos, por difusión, que es algo más aleatorio que, por ejemplo, por corrientes que pudiera haber de la misma sangre dentro del tejido, ¿no? Entonces, hay también estudios a partir de mecánica de fluidos, desde luego, sobre todo los ingenieros biomédicos, eso sí, están dedicados. Aquí hay varios buenos ejemplos. Y hay también otros, por ejemplo, aquí sí les cito una matemática famosa en biomatemáticas, Helen Byrne. Ella lo que ha estudiado, por ejemplo, es crecimiento y angiogénesis, esta idea de que se van a vascular los tumores y van a poder perdurar durante más tiempo. Bueno, perdurar hasta que el individuo termina muriendo, ¿no? Pero estos estudios de crecimiento de las mismas células, con o sin vasculatura alrededor, eso también está muy estudiado, ¿no? Entonces, digamos, bueno, pues entonces nosotros así que a qué venimos, ¿no? Porque hay muchas cosas ya hechas, pero realmente no está todo del todo comprendido. Entonces, por ejemplo, en el caso del laboratorio con el que, digamos, inició este proyecto, ellos son expertos en lo que se llama dosimetría interna y diseño y transporte para encapsular los fármacos para que lleguen al sitio de acción y maten a las células que deben de matar. En realidad no es tan así. Una vez que uno recibe una terapia, por ejemplo, tipo quimioterapia, puede ser a través de una inyección o un bolo alimenticio, y el asunto es que el fármaco tiene que ir a parar al sitio de acción, pero para parar al sitio de acción se tiene que revolver primero en el sistema circulatorio, lo transporta a todos lados literalmente, y alguna parte se capta en el sitio de acción, en este caso serían los tumores, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que se estudia en el laboratorio es la estimación de dosis absorbida. Por ejemplo, si es radioterapia, es la cantidad de, por ejemplo, de energía que deposita uno cuando atraviesa con rayos X esencialmente, tanto en órganos como en tumores. Radiomarcar a los fármacos es algo complicado, es decir, uno puede diseñar una molécula que puede matar células in vitro en la cajita de Petri, pero tiene que visualizarla dentro del cuerpo humano, y ahí pues no hay forma de seguirla sin que, digamos, tenga uno que abrir y tomar el tejido y volverlo a ver in vitro. Entonces, en general, lo que se hace es anclarle una molécula de un material que emite fotones a ciertas energías, y eso es lo que realmente termina visualizando el físico médico, ¿sí? Y bueno, también el diseño de en dónde voy a hacer que transportar tanto el fármaco como a las moléculas que emiten los fotones, pues eso es un problema de diseño. Eso es más experimental, desde luego también hay algo de teoría, pero es muy experimental. A veces es prueba y error y hay cierto control de calidad al respecto. Entonces, de hecho, los laboratorios tienen como un departamento de control al respecto de que lo que están proponiendo como el fármaco, realmente el radiofármaco sí va a funcionar como se dice, ¿no? Y desde luego hay pruebas que no necesariamente implican que, digamos, donde se esté estudiando, en el modelo que se esté estudiando, me refiero al modelo animal, no necesariamente es algún organismo con cáncer. A veces es en pruebas control, ¿sí? Entonces, básicamente lo que diseñan en este laboratorio es estas partículas suspendidas tipo coloides, así como la leche la conocemos, o si tiran algo de maicena en el agua. Son pequeñas vesículas, hagan de cuenta, pequeñas cápsulas de grasa. Aquí está una caricatura de ellas en la figura 2, en donde básicamente es una capa que contiene adentro un hueco, y uno puede ahí colocar, por ejemplo, el fármaco en particular, perdón, más que el radiofármaco. También el radiofármaco, como aquí dice, es renio y texenio, si no mal recuerdo decir las palabras, y el cisplatino es una molécula típica que se usa en quimioterapias para matar células cancerígenas, ¿no? Entonces vean más o menos el tamaño de este sistema, ¿no? Y esto es lo que generan en el laboratorio, ¿no? La importancia de estos transportadores por ejemplo, del cisplatino. El cisplatino es básicamente una sustancia sumamente tóxica. Entonces, uno no la puede inyectar directamente a torrente sanguíneo sin que haya daños colaterales, y ustedes, casi todo el mundo hemos escuchado, sí hay daños colaterales. No necesariamente cisplatino, hay drogas un poquito más sofisticadas o fármacos, pero de todas formas causan un daño a la larga, pues esto, que se le cae el pelo, que las uñas no crecen, etcétera, ¿no? Entonces, hay daños siempre colaterales con este tipo de terapias. Y bueno, la idea de encapsular a los fármacos es que puedan reducirse la toxicidad e incluso estén disponibles durante más tiempo circulando en sangre, ¿no? Y claro, algunos de ellos serán captados en el sitio de acción. Otros pues tienen que ser eliminados pues, por otros órganos que siempre terminan siendo afectados, como los riñones, el mismo hígado,
e incluso la vejiga, ¿no? Entonces, esto realmente es algo sofisticado. Yo no me estoy dedicando, digamos, a estudiar per se el sistema de encapsulamiento, pero per se sería un buen caso. También hay mucho trabajo al respecto, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata es de dirigir estos sistemas, se les pegan unos anticuerpos que tienen cierta afinidad con moléculas que expresan estas células cancerígenas. Entonces, cuando uno conecta, entonces es porque se colocan en el sitio correcto y entonces se abren, se las engullen. De hecho, las células cancerígenas a estos sistemas son de 10 o más pequeñas veces que una célula normal, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando las engullen es cuando liberan la carga y entonces cuando actúan y digamos, destrozan adentro a la célula cancerígena. También a las, ¿cómo se llama? A las normales, desafortunadamente, nada más que la idea de ponerles anticuerpos es que vayan dirigidas contra células cancerígenas. Esas se estudian in vitro, ¿no? Entonces, pero no es tan sencillo. Suena como a dar escopetazos para las hormigas. Sí, de alguna manera, nada más que son como escopetas un poquito más que apuntan mejor a las hormigas, ¿no? Entonces, este es básicamente el sistema que se usa en el laboratorio y la idea es que las emisiones de fotones sean las que se capten en el tomógrafo. Aquí no son rayos X, las energías de emisión son menores. Algunos son, digamos, partículas alfa o beta, le llaman, puede ser electrones, digamos, y no son partículas que particularmente sean dañinas, ¿no? Pero, digo, de cualquier forma es material radiactivo y hay que tener cuidado. O sea, la concentración es siempre el problema, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el principal reto en el laboratorio? Por eso es que, digamos, hubo ese diálogo conmigo, ¿no? De este colega. Pues resulta que de esta ingesta, digamos, de anticuerpos radiomarcados o estas partículas, no necesariamente estos que, por cierto, ni les dije, pero se llaman liposomas, estos sistemas, no necesariamente son liposomas, pueden ser simplemente las moléculas estas como unas YES que se llaman anticuerpos, son radiomarcados, pero fíjense, menos del 0.01% por gramo llega al sitio de acción, en este caso el tumor. Esa es una observación. Se imaginan, ni siquiera es el 1%, es una centésima del 1%. ¿Sí? Entonces, suena así como maravilloso decir, ok, este fármaco mata las células, sí, ya encontré cómo encapsularlo y meterlo al cuerpo, ¿no? Pero resulta que solo llega esta cantidad al sitio de acción. Entonces, pues ese es un problema. Entonces, realmente la pregunta seria, digamos, básica y científica era, bueno, ¿qué es lo que impide que no llegue más, ¿no? Justo a ese sitio de acción. Los experimentos que después llevamos a cabo en relación a este problema, ya con un tesista de maestría de acá de la UAM, fue realmente dirigir el proceso inyectando el radiofármaco, una cantidad, digamos, una cantidad por unidad de gramo del tumor, dentro del mismo tumor directamente. Claro, esto es un modelo que los biólogos llaman modelo animales, son roedores, esencialmente, y en el laboratorio lo que hacen es implantarle un xenógrafo, es decir, un cuerpo ajeno, por eso del seno, así como la xenofobia, ¿no? Tenemos aquí un cuerpo ajeno que es básicamente una cierta cantidad de células cancerígenas que tienen un linaje, la gente sabe de dónde vienen y digamos de quién, incluso de qué individuo proceden. Eso se tiene estudiado durante décadas, no se sabe bien. Y la idea es que ese es el único control que se tiene. Los roedores, que son el modelo animal de los cuales voy a hablar un poquito adelante, también tienen un linaje, son organismos que están suprimido de alguna manera su sistema de defensas, es decir, el sistema inmunitario no está funcionando al 100%. Eso es algo digno de considerarse porque en una persona uno no hace de suprimirle para hacer el trabajo de investigación. En realidad ahí ya se dan terapias y ahí el sistema de defensas tiene que actuar, ¿no? En el caso de los roedores, en realidad está suprimido de alguna manera el sistema de defensas y entonces, por lo tanto, no voy a considerarlo en mi modelo matemático, como existen muchísimos modelos de crecimiento, por ejemplo, tumoral, en donde toman en cuenta la participación del sistema de defensas, ¿no? Y dice uno, bueno, sí es como una competencia predador-presa más o menos, ¿no? Se quiere entender. En realidad eso no, en este tipo de experimentos no sirve porque, les repito, está fuera, digamos, la variable del sistema de defensas o sistema inmunitario, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos enfocamos es a describir matemática y físicamente qué es lo que impide
la idea es cuantificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que impide que no llegue una cantidad, digamos, de este radiofármaco al sitio de acción? Entonces, de lo que trata la plática principalmente. Nada más que de antecedentes, de las cosas que les digo, uno va a empezar a simplificar o tomar en cuenta para el modelo matemático, es lo siguiente: estos son hechos del microambiente. Microambiente porque estamos hablando de tumores que pueden tener un volumen de 1 por 1 por 1 centímetros cúbicos, o sea, 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Más o menos tendrían una idea, y les repito, ese es incrustado en un roedor, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, esta gráfica de la izquierda arriba, lo que está midiendo es la presión intersticial, es la presión de fluidos en términos de milímetros de mercurio, y el eje horizontal es la distancia afuera del centro del tumor, ¿no? Si es que se puede hablar de un centro, porque ahorita vamos a ver, no son redondos como uno pensaría los tumores, ¿no? Pues son amorfos en el fondo, ¿no? Pero de una región central digamos, a la parte exterior, básicamente cae la presión. Quiere decir que uno me acerco al centro, pues ahí tengo más presión intersticial y por lo tanto es más difícil que el fluido que está empujando por el pulso del corazón llegue efectivamente al centro del tumor. Si uno quiere acabar con el tumor mediante algún tipo de terapia, tiene que tomar en cuenta esto de que el fármaco no llega. Esta es una primer barrera, ¿sí? Hay una oposición, es como estar nadando contracorriente, ¿sí? Por otro lado, en un tejido normal apenas se alcanza a ver aquí. Déjenme a ver si lo puedo incrementar un poquito la imagen. Perdón, me pasé de página. Déjenme acomodarlo. Aquí se ve un poquito. Dice normal. Aquí el flujo en los vasos vasculares que, digamos, alimentan al tumor, perdón, en tejido normal no hay tanto lío. Casi todas nuestras células tienen que recibir la cantidad de alimento que tienen que recibir y desechar lo que tienen que desechar. Y el mecanismo, digamos, es más o menos entendido en el sentido de que lo que entra es lo que va a salir, ¿no? Y uno aprovecha cierta cantidad de nutrientes. Eso es normal, digamos, en tejido sano. Pero en el tejido tumoral empiezan a aparecer cosas más raras, como el crecimiento del tumor no es normal, por así decirlo. Empiezan a aparecer sitios en donde no llega el oxígeno. Así, la molécula de oxígeno no llega y hay sitios de hipoxia. Entonces, por ejemplo, si el tumor está lleno de sitios de hipoxia, vamos a ver un caso, resulta que usar radioterapia no sirve porque la radioterapia lo que quiere es llegar el rayo X, le golpea al ADN de la célula cancerígena y libera radicales libres que rompen otra vez más la cadena de ADN y entonces, por lo tanto, la termina matando, ¿no? Pero si hay hipoxia, baja oxigenación, resulta que esto no funciona, ¿no? Ese mecanismo de esa terapia no funciona. Entonces, eso es digno de tomarse en cuenta. ¿Qué pasa con la vasculatura? La vasculatura puede tener oclusiones ahí, digamos, cerraduras, de alguna manera. No es normal el tamaño de los vasos capilares. Tiene puntos ciegos, tiene roturas, ¿no? Se salen por ahí, digamos, sangre o cualquier otro tipo en particular los fármacos, eso sí es interesante, se aprovecha esa idea. Y digamos, la estructura en el fondo termina siendo radical, ¿no? Entonces déjenme poner esto otra vez a tamaño normal. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí está lo de la presión intersticial. Ya estas son mediciones reales hechas sobre un modelo animal, sobre uno de los ratones, de uno de los autores más famosos en este tema, que él es ingeniero bioquímico. No, es biomédico. Sí, entonces otra vez la profundidad del tumor, se crece la presión intersticial, ¿no? Ahora, la composición, ahora yo les decía, también depende en dónde hacen crecer su tumor, de qué línea celular vienen las células del tumor, y de eso va a depender el porcentaje de composición del mismo tumor. No hay un tumor normal, o sea, los matemáticos a lo mejor pensarían, pues es que todos son iguales, pues no, para el biólogo nunca son iguales, ¿no? Porque además tienen cada quien su historia, y es lo que les digo, depende del individuo y depende del tipo de células, ¿no? Que uno cultive. Por ejemplo, yo diría algo típico, pero tampoco, digamos, vamos a creer que esto es, digamos, las cifras no son correctas para todos. De intersticio quiere decir todo este material que hace que se peguen las células del tumor, puede ser hasta un 35%. Las células tumorales son el 60%, pero no quiere decir que todas las células tumorales sean cancerígenas. Hay unas que son de soporte, algunas son secuestradas por las células que sí son cancerígenas. Y hay una vasculatura que representa
he visto casos de hasta el 10% de la masa total del tumor. Lo más común es tener muy poca vasculatura, del cerca del 5%. Esa es otra idea, digamos, también muy simplificada que he visto en modelos matemáticos, en donde la gente asume que el tumor está súper vasculado y que llegan a todos lados los fármacos a través de la vasculatura del tumor. Es falso. Resulta que la vasculatura siempre está por fuera, siempre. Crece a partir de las capas exteriores del tumor. ¿Sí? Entonces, llegar al núcleo, cuando ya el tumor es grande, como del que les estoy hablando, de 1 centímetro cúbico, es prácticamente imposible tener acceso vía fluidos dentro del mismo tumor. ¿Sí? Entonces, eso nos hace pensar de las restricciones que va a tener nuestro modelo matemático. ¿Sí? Entonces, en general, ¿cómo es lo que entendemos, digamos, a los tumores sólidos? Les decía, tumor sólido versus, por ejemplo, algún otro tipo de, por ejemplo, la leucemia es un tipo de cáncer que no genera tumor. ¿Sí? Hay tumores que no, en ese sentido, llamamos sólidos, ahorita vamos a ver unas imágenes horribles, se pueden ver como algo pegajoso, como si fuera una goma, ¿no? Algunos, pero otros son realmente mucho más líquidos, ¿no? Entonces, aquí me concentro en estos que tienden a ser más viscosos y, digamos, más tipo gelatina, ¿no? Que en realidad en el fondo lo es porque resulta que de la composición, el intersticio, mucho de ello es colágeno, del colágeno con el que está hecho el cabello, ¿no? O la piel, ¿no? O las uñas. Entonces, es realmente más un asunto de sostén estructural que de funcionalidad, ¿no? Y bueno, hablando de estructura y de funcionalidad, resulta de que de estructura, pues tenemos un tejido con muchas inhomogeneidades y son texturas complejas en el fondo, ¿no? No hay una regularidad como sería en tejido normal. Los vasos capilares, les decía, geométricamente son muy irregulares, ¿no? Hay quien incluso piensa que pueden ser descritos como si fueran fractales, ¿no? Con una cierta fractalidad, lo cual también no hay evidencia empírica al respecto que soporte esa idea. Digo, como teoría puede ser muy bonita, he visto incluso artículos que lo apoyan, pero también a lo mejor si uno no puede obtener evidencia de que realmente son fractales, pues, entonces realmente no sé ahí que están investigando, pero me refiero, siempre hay que buscar que tenga cierta evidencia. Ahora, sobre la funcionalidad, esto ya tiene que ver con las barreras. En realidad hay, digamos, a nivel celular, desde luego, los procesos son los que dictan lo que va a pasar con el tumor. Si llega un fármaco, la pregunta es si no se va a defender las células. Es lo que pasa, es esa resistencia que se crea, incluso, ya saben, hasta las bacterias para los antibióticos, ¿no? Entonces, aquí pasa algo muy parecido. Hay factores genéticos, también les decía, depende del individuo, depende de las líneas de células que uno le coloca, por ejemplo, en el caso a los roedores, la parte de la genética, es decir, todo aquello que le hace a la célula funcionar de una manera o de otra, eso desde luego que también influye. Nada más que esto, colocarlo dentro de un modelo matemático como el que yo voy a proponer, es realmente un reto. Realmente sería otro nivel de descripción, ¿sí? Aquí lo genético pues, tendría que ser a nivel más molecular que de tejido. El tejido estoy hablando de milímetros, ¿no? Y en el caso de lo genético, pues estoy hablando de casi de átomos, ¿no? ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, el transporte y distribución de los fármacos está limitados por esta complejidad, tanto estructural como funcional. Entonces, desde luego que el papel del modelo matemático es aclarar el papel que juegan todos estos ingredientes. Incluso les decía, uno no va a poder sumar todos los ingredientes, pues, también hay factores externos, por ejemplo, puede ser el clima o la temperatura, ¿no? Entonces, eso también uno lo tendría que descartar. Acuérdense, estoy hablando de un modelo que está dirigido sobre un modelo experimental, ¿no? Es muy específico. Entonces, aquí, no sé si se alcance a ver en la imagen, tenemos un tumor extirpado. Este se publicó ya hace bastante tiempo, ya casi bueno, no 20 años, pero unos 15 fácil, por el colega con el que tengo el diálogo de las imágenes. Entonces, lo que hizo fue, lo segmentaron, lo cortaron, le ponen una película que se llama radiocrómica, que se alcanza a ver aquí a la izquierda. Dejen aumentar un poquito, porque creo que los detalles no se ven mucho. Esta película lo que hace es, una vez que que ellos extirparon el tumor, lo que hicieron fue, no recuerdo bien si le inyectaron directamente antes de extirparlo o ya extirpado, un líquido ¿cómo se llama? Que tiene un radiofármaco, ¿no? Entonces, los fotones básicamente pintan aquí
por la distribución en el corte que hicieron. Estamos viendo acá una segmentación ya más automatizada. Del lado izquierdo estamos viendo la imagen que tendríamos de la película radiocrómica. Es decir, aquí me está mostrando la concentración de este fármaco y si se fijan es completamente irregular. Y bueno, lo constatamos en esta imagen que tengo aquí al centro, en donde, digamos, aquí estas son ¿cómo se llama? Son superficies de un mismo nivel de captación del fármaco. Está graduado en dosis, ¿no? Digamos, la concentración, bueno, dice dosis, no, esos son los grays, perdón, aquí está por colores. En realidad, ahorita no, me voy a poner aquí a ver si coinciden, pero en principio, estas manchitas que vemos aquí, entre más oscuras, pues, corresponden a ciertas regiones que, digamos, se destacan, ¿no? En la parte del corte. Eso se hizo más o menos a la mitad en el tumor y si se fijan no es completamente redondo. Lo pueden hacer en varios cortes y tendrían una visión más o menos tomográfica, digamos, del tejido, ¿no? Aquí se ve un poquito más el detalle, no sé si lo alcancen a ver, y aquí otra vez la proyección, digamos, de la emisión en esta dirección, porque fueron pegadas las capas, ¿no? Del tumor. Pero si hacemos un corte y nos vamos, digamos, en el eje de las X, y vamos recorriendo como si fuera unas subidas y bajadas, aquí lo que vemos es la cantidad de dosis que recibió en una dirección, en un solo segmento, el mismo tumor, ¿no? Entonces, aquí vemos lo irregular que es, ¿sí? Entonces, esta irregularidad es con la que me quedo de esta página para entender, y ahí va la parte del modelo. Entonces, suposiciones que tiene que tener el modelo. Las escalas de difusión. No es lo mismo, yo les decía, el tiempo de vida puede ser en semanas, aquí pensando en el caso de los roedores, desde que uno implanta la pequeña cantidad de células en cierta parte del cuerpo, el físico médico sabe dónde, en el caso del roedor. Creo que no muestro aquí una imagen del roedor, pero bueno, creo que no sería tan muy agradable, pero en fin, una vez que le implantan la cantidad de células al principio, una cierta cantidad, eso sí es controlado, empieza a crecer el tumor o sea, en volumen, ¿sí? Y cuando alcanza cierta madurez, por así decirlo, son semanas, eso lo determinan, por cierto, los comités de bioética en los hospitales o en el centro de investigación donde se hacen estos estudios. Entonces, es ahí donde sabemos que no va a crecer más el tumor, es ahí donde se hacen los estudios. ¿Por qué? Porque el asunto de la difusión, digamos, si uno inyecta directamente el fármaco, la difusión va a ser entre segundos y minutos. El proceso de que, digamos, se dispersen las partículas del radiofármaco dentro del tumor. Pero yo les estoy hablando que el tiempo de vida completo del tumor o del organismo pueden ser semanas, en el caso de los roedores, ¿no? Entonces, no son los mismos tiempos. Entonces, los tiempos aquí prácticamente de segundos a minutos, comparados con semanas, pues es prácticamente pensar que el tumor es fijo, ¿no? En el caso del volumen o de la masa. ¿Sí? Entonces, no estamos tomando aquí en cuenta que está creciendo el tumor. En ese sentido, estamos haciendo una aproximación, ¿no? Luego, bueno, si les decía aquí es el ratón, se llama ratón desnudo atímico, porque el timo que viene aquí en la parte de la garganta es una glándula que se le suprime para que no tenga muchas defensas. ¿Y cuál es el problema con eso? Que son muy sensibles los roedores, se mueren por casi por cualquier, si uno los ve feo, ¿no? Y sí pasa, ¿eh? En varios experimentos que me tocó estar presentes, varios de los roedores, pues no aguantaba, pues no, dejen tus semanas, ¿no? Pues ni siquiera horas, ¿no? Porque además tiene que tener al veterinario que lo está anestesiando y monitoreando, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Incluso obtener los mismos datos. Entonces, repito, va de segundos a minutos. El crecimiento tumoral, por tanto, es a tasas mucho más lentas, que se trata de la proliferación de células. Y la angiogénesis quiere decir esta vasculatura que crece alrededor del tumor porque se quiere alimentar el tumor, ¿no? Entonces, esos procesos quedan fuera, ¿no? Entonces, el proceso básicamente, el de crecimiento y angiogénesis, son estacionarios, es una hipótesis, y nos enfocamos en la dinámica de la difusión de fármacos en una estructura interna heterogénea, es el microambiente, pero que básicamente decimos es fija, ¿no? La geometría es lo que vamos a pensar que es fijo, ¿no? Ok, ¿qué sigue? Bueno, ¿a qué vamos a cuantificar como variable de estado? Los físicos usan variable de estado porque se refieren a la variable que me describe mejor el proceso. Pueden ser varias o puede ser una. En este caso elegimos una, que es la concentración del fármaco, ¿no? En un cierto tiempo y en un cierto volumen. Y lo que queremos medir, pues, es una cantidad escalar, ¿no? A final de cuentas, un valor real, ¿no? La concentración es
cantidad de materia por unidad de volumen, ¿no? Claro, estamos confinándonos en un espacio de 3 volúmenes, digo, de 3 dimensiones, y básicamente lo que tenemos es una ecuación de evolución, ¿no? Es decir, cómo vamos a seguir el transcurso de la concentración a lo largo del tiempo. Multiplico aquí por el volumen porque eso tiene que cuadrar con las unidades, y del lado derecho es donde tenemos que proponer a nuestro modelo de difusión o transporte en el medio confinado. Aquí otra vez es una imagen, digamos, de caricatura del mismo. Como les decía, la vasculatura en realidad sí se ve muy irregular, pero básicamente se concentra en la parte exterior del tumor, nunca penetra. Esto no es un corte, esto es, digamos, una parte exterior, y hay una parte aquí necrótica, digamos, ¿no? Que no llega oxígeno y por tanto o se mueren las células o están ahí pendientes a que les llegue alguna señal para poderse volver a reproducir. Eso es así algo trágico con el cáncer, ¿no? De ahí el problema de las terapias y que tenga que ser recurrente, ¿no? Entonces, no es que estén muertas las células hasta el fondo porque no recibieron algún tipo por ejemplo, de nutriente, ¿no? Pueden permanecer así, cenecientes se les dice, por un largo tiempo. Claro, respecto a la edad en la que madura el tumor, ¿no? Ahora bien, matemáticamente, L del lado derecho, digo, puede ser un operador diferencial que comprende la convección en el sentido de que es el transporte del fármaco a través de la sangre. Ya hemos insistido, en las capas exteriores puede ser que sí penetre vía los capilares, se irriga un poco, pero después empieza a entrar otro proceso físico a jugar un papel importante. En este caso se conoce como difusión, ¿no? La difusión básicamente son las aleatoriedades con las que las partículas se pueden mover dentro de un medio, ¿no? Y eso sí está ligado con la temperatura del medio, eso se sabe, ¿no? Entonces los volúmenes más o menos son estos de los que lo estoy hablando. Bueno, aquí hablo de unos parámetros, de que mi modelo tiene que depender de unos parámetros, y justamente son los parámetros de los que, digamos, estoy interesado en reconstruir el modelo. Esencialmente, nos propusimos un modelo de difusión usando una ley de conservación, es decir, si nosotros inyectamos una cantidad de fármaco, no se va a desaparecer, lo que pasa es que se va a distribuir en el volumen. Entonces, por eso estamos pensando en este tipo de ecuaciones de difusión. De otra manera, en lugar del cero aquí, pues tendríamos que ponerle una fuente o un sumidero, ¿no? Y luego, aquí es una ley de conservación porque tenemos la derivada temporal de la concentración del fármaco contra el flujo. Y el flujo básicamente me lo da este operador. Esta es una derivada, este es el gradiente de la misma concentración. Aquí le cambié de P tenía B. Déjenme, perdón, es que ya ahí está. Sí, aquí tenía B, digo, tenía C y B, ¿no? En realidad, cuando lo pongo en una sola ecuación, lo voy a poner como P. P se usa mucho en probabilidad porque se usa como para describir probabilidades y procesos estocásticos, ¿no? O probabilidades, perdón, de procesos estocásticos. Aunque la P está relacionada con, aquí lo digo, con el volumen y la concentración en el fondo, ¿no? De hecho, estas ecuaciones, aunque vienen de la física, se usan mucho en matemáticas como si fueran la evolución en el tiempo de probabilidades, pero es equivalente a las concentraciones vía las unidades de volumen. Lo que sí hay que tener cuidado es que cuando uno las interpreta como probabilidades, pues tiene que integrar a uno, ya sabemos, en el espacio donde le estemos definiendo. De otra manera, estamos contabilizando partículas y otra vez tenemos una cantidad unitaria al principio y después pues, se van a esparcir, no se van a perder. Entonces también podemos normalizar, por así decirlo, ¿no? Desde luego, este tipo de ecuaciones aparecen de procesos más generales porque se llaman ecuaciones maestras, que son básicamente balances entre probabilidades. Y esta en particular tiene la característica que es un proceso de Markov, ¿no? Esencialmente, si me dijeran por qué un proceso de Markov, ahorita vamos a ver que en realidad este tipo de ecuaciones diferenciales parciales no son más que el promedio de caminatas aleatorias de movimientos brownianos, ¿sí? Y los movimientos brownianos pues, heredan estas propiedades, digamos, de distribución gaussiana a lo largo del tiempo y el espacio. Entonces resulta que cuando uno promedia estas caminatas aleatorias, lo que obtiene, esto sí me lo voy a saltar, perdón, obtiene estas ecuaciones diferenciales que lo que están haciendo es mostrarles a todos, o nos están mostrando el camino que podrían seguir un millar o un millón de partículas dejadas en el mismo sitio a distintos tiempos. Es decir, esto me está dando como la idea global de todas las caminatas aleatorias. En este caso, ¿de qué estoy hablando? De mis partículas de radiofármaco, que son las que se van a mover de forma aleatoria, ¿no?
Entonces, eso es esencialmente la parte más matemática, ¿no? Llegar a estas ecuaciones ya está estandarizado, incluso en cualquier texto pueden encontrar cómo hacer estos promedios. ¿Y de dónde vienen esos promedios? Vienen de la ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton. Lo que uno tiene, aquí básicamente les estoy pintando de golpe, la ecuación diferencial masa por aceleración es igual a la fuerza. ¿Qué fuerzas? ¿No? Entonces, esta es la ecuación de Newton para una partícula. La X me representa la posición, digamos, del centroide del liposoma o del radiofármaco, ¿no? X' sería la velocidad de la partícula en el medio, es en relación a un medio. Y la U sería la velocidad del fluido, ¿sí? Esa voy a hablar un poquito después. Pero básicamente estas diferencias de velocidades por este coeficiente me está dando lo que es una fricción, es una fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, cuando se equiparan estas dos velocidades, desde luego estaríamos pensando que pues no hay fricción y ya, uno se va arrastrando con el fluido, ¿no? Puede haber fuerzas externas como campos magnéticos, por ejemplo, cuando uno quiere calentar por, ¿cómo se llama? Las partículas, hay unas partículas magnéticas, nanopartículas magnéticas que se pueden colocar en un tumor, eso sí se hace experimentalmente, y con un campo de fuerza externo, que es en este caso la F, pues puede ser uno que se queme, digamos, esa parte del tejido. Y la parte fundamental que yo les decía que esa no nos podemos librar es el movimiento aleatorio que tienen las partículas. Esto es lo que sería una fuerza estocástica. Esto en el fondo es la ecuación de Langevin y es la primera propuesta que se hizo en mucho tiempo de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Si uno promedia el movimiento de estas partículas, termina con estas otras ecuaciones de difusión como la que les acabo de platicar de Fokker-Planck, ¿sí? Que es lo que realmente hizo Fokker y Planck por separado, ¿no? Bueno, aunque no lo hicieron casi a la par de la creación de esta ecuación de Langevin, que es más o menos siglo XX, inicios del siglo XX. Esto va mucho en el trabajo de lo que hizo Albert Einstein al respecto de describir el movimiento browniano. Entonces, todo esto apareció más o menos en las mismas épocas y era para describir la idea de que los átomos sí existían y cómo medir su existencia, ¿no? Entonces, pues, es curioso, pero pues se puede seguir usando, ¿no? Entonces, les decía, la U es la velocidad del fluido, las partículas brownianas tienen un centro de masa X, gamma es un coeficiente de fricción. Este es un modelo, también esto es completamente empírico. Esto puede cambiar dependiendo del tipo de fluido. Y F, les decía, es fuerzas externas. D es un coeficiente que los biólogos les encanta medir, que es el coeficiente de difusión para muchas de sus partículas, en particular virus, ¿no? O bacterias, medidos en cierto tipo de material, ¿no? R, les decía, tiene ciertas propiedades, media cero, son correlacionados delta en el sentido de que si no está con el mismo tiempo, entonces cero, si no, entonces tienen una interacción consigo mismas. Se llama ruido térmico también. Y pues son las colisiones, físicamente son colisiones de las partículas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero ese medio ambiente siempre tiene una temperatura y entonces garantiza que siempre existe este tipo de término. Claro, dependiendo del tejido, la fricción, en este caso el coeficiente de viscosidad, pues sí va a cambiar. También el coeficiente de difusión. Son parámetros que a lo mejor son de interés, pero también están medidos, ¿no? Lo que sí es que esta diferencia de velocidades o las fuerzas externas, esas son claves, digamos, para entender los parámetros de mi ecuación, que por cierto ya no hice énfasis. Déjenme ver si me puedo regresar. No, de repente no me deja esta cosa. Fíjense. Ahí está. Sí, entonces aquí les decía, ¿qué coeficientes van a ser importantes para mí para recobrar? Esta mu es el inverso de la fricción. Le llaman movilidad. Entonces, esta movilidad sí es importante porque aquí lo que me va a estar diciendo es, por ejemplo, el contenido de colágeno está aquí. ¿Sí? Aquí la D es proporcional a esta mu. Entonces, el contenido de colágeno, que es algo importante, digamos, es algo que se quiere revelar. También la diferencia de presiones, ahorita lo vamos a ver cómo se relaciona, pero bueno, aquí está la D en relación a mu, ¿no? Nada más que dependen de la posición. Entonces los hace unas ecuaciones en derivadas parciales medio curiosas porque dependen de la posición, sus coeficientes, ¿no? No del tiempo, porque yo les decía, la estructura geométrica la vamos a dejar fija, ¿no? La temperatura sí, pero eso también pensamos que trabajan a temperatura fisiológica, al menos de los roedores, ¿no? Que es un poco más elevada que la de nosotros. Creo que es 39 o 40 grados normal para un roedor. A estos roedores me parece que en particular, ¿no? Pero bueno, son parámetros dignos de tomarse en cuenta. Ahora bien,
Entonces, las partículas, es una suspensión coloidal, este radiofármaco, como yo lo inyecto, se puede pensar que es un modelo, es un trazador conservativo en el sentido de que es como si ustedes arrojaran al barquito de papel y siguiera la corriente, ¿no? Entonces, el barquito de papel no le imparte momento ni transfiere energía al fluido, entonces sigue la corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido es pasivo, ¿no? No le va a transferir ni le van a transferir, simplemente lo van a arrastrar, ¿no? Entonces, esa es una forma de pensarlo, pero el fluido sí tiene una velocidad y eso no he dicho cómo lo voy a calcular, donde Jess localiza un punto en el fluido, dice, ¿no? Esta velocidad es la del fluido, depende del tiempo y depende de la posición. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en este caso es algo simple, uno usa lo que se llama un modelo de medio poroso, aunque en realidad no se ven los poros porque todo está, digamos, promediado, uno pensaría que son huecos, la verdad es que en el tumor que existan huecos, yo no lo he visto, no creo que existan, lo que sí es que hay forma de atravesar, digamos, capas de células, eso sí, casi como si fuera algo un medio poroso, pero no es un medio poroso, no es como en roca, ¿no? En la roca sí puede estar ¿cómo se llama? A varios metros bajo profundidad y aún tener huecos por donde fluir, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Pero en este caso no hay muchas posibilidades, hay como que lugares hasta donde ya no se puede, entonces la única posibilidad de transferirse a otro lado es moviéndose de forma aleatoria y eso sí se puede, tanto en el fluido intersticial, que es básicamente el que estoy modelando aquí, como a través de ciertas células, ¿no? Bueno, una vez que lo tragan, ya ahí termina el camino, ¿no? Entonces, este modelo es lo que se llama medio poroso, se llama la ecuación de conservación de momento en la escala de Darcy. Darcy es el que lo describió, por eso trabajaba en cosas de fuentes ahí en París, ¿verdad? En 1800, y entonces él describió el flujo en un medio poroso a partir de la presión. Si hay una diferencia de presión, me provoca una velocidad del fluido. Ese es básicamente algo también entendible intuitivamente que hemos visto a lo mejor en algún curso de física. Aquí es donde entra la presión como otro parámetro que a mí me gustaría recobrar en algún punto también. La densidad del fluido, otra vez la viscosidad en la que se va a enfrentar el fluido dentro del medio, ¿no? Entonces, con estos ingredientes, aquí yo ya tengo un modelo para la velocidad que, ¿dónde está la ecuación? Aquí está, la ecuación básica del movimiento de las partículas. Aquí contiene a la U, pero yo quiero un modelo para la U. No puedo proponer así a mano cualquier cosa. Entonces, en principio, hago uso de una teoría de un medio continuo, en este caso pues esta es la ley de Stokes, o la velocidad de Stokes. Por cierto, aquí no lo he dicho, pero no lo dije. ¿Sí? Perdón, me voy a la otra página. Sí, aquí estoy en un régimen sobreamortiguado en el sentido de que la inercia no va a contar, es decir, las aceleraciones no cuentan. Aquí solo me muevo con velocidad, pero no con aceleración. Suena raro, pero sí ocurre en ciertos medios, sobre todo cuando está sobreamortiguado, ¿no? Entonces, aquí cuando digo eso es que este término básicamente lo estoy cancelando, lo estoy mandando a cero, masa por aceleración. Entonces, lo que me quede aquí solo van a ser velocidades y voy a describir solo velocidades de las partículas, tanto del fluido como del fármaco, ¿no? Aquí les repito, esta es la velocidad del fluido. Ya si todo lo incorporo a la velocidad de las partículas, me queda de esta manera expresada lo que sería la ecuación de Langevin, considerando ya la presión como un parámetro digno de tomarse en cuenta. La parte de las fuerzas aleatorias, estas se llaman fuerzas sistémicas, ¿no? Sí, claro, si yo no tengo un campo externo, pues me elimino y me quedo simplemente con la movilidad, el parámetro movilidad más la presión, ¿no? Entonces, si esto lo promedio otra vez en el tiempo, resulta que llego a la ecuación de Fokker-Planck con coeficientes no solo no constantes en el tiempo, sino también no lineales en una de esas, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión no he dicho cómo es, pero sí la dibujamos. Déjenme ver si me permite, si se acuerdan, ¿dónde está la presión dibujada? No dibujada, perdón. Aquí, ¿no? Entonces, de aquí tendría que sacar el perfil de la presión. Este es el gradiente de la presión. Entonces, ese es el que tengo que incorporar en mi modelo más adelante, aquí, ¿no? Entonces, si quiero hacer simulación de este problema, por cierto, la X es en R3, ¿sí? Lo voy a mostrar en R2, desde luego, pues aquí está, ¿no? Es 3D, es una ecuación parabólica, pero les digo, sí tiene esa dificultad, tiene un término de convección, uno de advección, dispersión, le llaman los ingenieros químicos,
pero básicamente es una ecuación de difusión con coeficientes no constantes, ¿no? Ahora, la evidencia, ya casi para terminar, estas son imágenes reales tomadas con el tomógrafo de PET de la Unidad Biomédica en Cáncer de la UNAM, que tienen cancerología, el Instituto Nacional de Cancerología acá en la Ciudad de México. El primer renglón es el mismo tumor, el mismo experimento a distintas horas, hora 0, hora 1, hora 2. Lo malo es que no podíamos alinearlos correctamente porque no era de poner al roedor y pedirle que se recostara de una manera o de otra. Uno lo tiene que hacer y siempre existe ese problema. Después de una cierta cantidad de tiempo, ¿cómo se llama? No puede uno sostener que se queden dormidos los ratones durante más tiempo porque se mueren, ¿no? Entonces, este experimento es de 3 horas, no puede pasar de ahí y se despierta el roedor. Y a veces mueren, les decía en el experimento. El renglón de abajo es lo mismo, es nada más que es eso en otro experimento, si no mal recuerdo. Sí. Si la precisión aquí son milímetros, les decía más o menos son un centímetro, los cuadrados. Esta es de la tesis de maestría de 2017 de este estudiante. Y son 0,13 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que sí se observa en el tomógrafo en un corte. En el tomógrafo se colecta a nivel volumétrico. Entonces, lo que estamos viendo simplemente es una rebanada. Y eso es pues como las secciones las tiene digamos, el técnico que trabaja en el laboratorio, lo que hace es segmentarlas y nos entrega estas imágenes, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiéramos ver en el modelo computacional, ¿no? Y esto es lo que sigue a propósito, ¿no? Que ilustran estos modelos. El modelo, digamos, matemático, ya se los mostré, es ese modelo de difusión en 3 dimensiones, acotado, etcétera, con condiciones de frontera y iniciales. Y en este caso, les voy a mostrar el desempeño computacional, ¿no? Porque ese es otro problema. Una cosa es que tengamos el modelo matemático, si quiero hacer énfasis, aquí, digamos, terminado y otra cosa es que digamos, pero ¿en qué escalas realmente va a funcionar? Ese es un problema, porque tiene uno que trasladarlo, no los tiempos de la computadora, sino la simulación que hagamos tiene que corresponder, por ejemplo, con la cantidad de horas con las que lleva a cabo un experimento y también con las dimensiones aproximadas de un experimento. Es ahí el problema computacional. Y aquí está, digamos, un experimento computacional del modelo. Aquí tenemos una condición inicial. Lo que estoy haciendo básicamente es replicando. Tengo un vaso capilar en la parte de arriba donde están las letras de difusión initial state y va a penetrar el fluido por el vaso capilar. Eso sí ocurre en la realidad. Nada más que necesitamos un modelo de cómo es el flujo a través del vaso capilar, ¿sí? Eso lo tenemos que imponer nosotros, ¿sí? Digamos el flujo inicial. Esa es, digamos, la velocidad del fluido, ¿sí? Hay un perfil en 2 dimensiones, en este caso les estoy mostrando. Abajo les estoy mostrando, apenas se alcanza a ver, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Perdón. Perdón. Déjenme situar en el lugar correcto. Bueno, creo que sí se alcanza a ver las flechitas. Esas flechitas tienen, digamos, una intensidad y una dirección en 2 dimensiones. Yo diseñé, digamos, este flujo, ¿sí? Le pido al vector de velocidad del fluido que sea intenso en esta región y que vaya disminuyendo conforme avanza, pero si se fijan, es algo como que converge, ¿no? Ahora, perdón, ¿y qué son esos colores? Estos colores son la pendiente que tengo de la caída de presión. Menor presión de este lado, porque perdón, es mayor presión de este lado porque tengo aquí al capilar y aquí es al revés. Es como una cuesta hacia arriba, ¿no? Por eso las flechas van disminuyendo de intensidad conforme avanzan. Digamos, esta parte sería como el centro del tumor, ¿sí? Entonces, se nota aquí que el flujo, la velocidad va disminuyendo, a pesar de que yo le puse un perfil inicial, esto lo limita en intensidad el perfil ¿cómo se llama? Del flujo, de la diferencia de presiones, ¿sí? Entonces, y esta es mi condición inicial. Ahora, ¿qué estoy poniendo acá? A esto yo le llamé el potencial osmótico. Justamente esto es, digamos, como del aporte de este trabajo. ¿Cómo simulo que me voy a mover no en un espacio, así como algunos matemáticos ponen, ¿no? Pues es infinito y homogéneo, ¿no? ¿Cómo pongo un espacio que sea heterogéneo y que tenga dificultades para avanzar? Es decir, aquí la movilidad tiene intensidades,
son relativas, pero digamos los huecos en azul es donde digamos puedo estar estacionado y los huecos, bueno, las partes en amarillo son como estas montañas que tendría que surcar, tener más energía para cruzarlas. Esto a mí me da una noción de que la cantidad de colágeno que pudiera contener el tumor está dado por este tipo de mapas, ¿no? Y eso se puede obtener, digamos, experimentalmente. ¿Yo cómo lo obtuve? Esto, básicamente lo que hice fue realizar un proceso gaussiano en 2 dimensiones y dispersar, digamos, mis manchas en amarillo y en azul intercaladas mediante una correlación gaussiana entre pares. Si toman un punto aquí y toman un punto acá, va a haber una correlación, digamos, gaussiana de las manchas y todas, ¿no? Todas pares contra pares, ¿no? Pero es una noción como de estocasticidad sin que realmente lo sea, porque si se fijan, esto es fijo. Eso, una vez que yo les doy esta maqueta, por ahí se tienen que mover, digamos, las partículas, ¿no? Entonces, eso es algo complicado, pero este es un parámetro del modelo, ¿no? Entonces, yo lo inventé. Este es otro, ¿no? Aquí cambio el potencial este que llamo osmótico, de la dificultad que tendría uno para atorarse o no, y pues desde luego el flujo también lo estoy cambiando y el patrón del término final de la difusión termina siendo distinto. Acá hay una animación con otro perfil de fluido, otro perfil digamos, la cantidad de heterogeneidad que pueda tener el medio y un perfil de gradiente de presión, ¿no? Entonces, eso al final me va a generar este tipo de imágenes. Pero justamente, perdón, bueno, la vamos a parar acá. Lo que quiero mostrarles es que características que ustedes pueden visualizar en este modelo computacional, por ejemplo, los flujos saliendo. Aquí no se nota, pero la intensidad, digamos, la cantidad de fármaco que yo inyecto al principio, que es este pequeño esferita, en realidad nunca son esferitas, termina siendo por deformación tanto del mismo fluido, de la diferencia de potencial, digo, de presión, como de la irregularidad del medio, termina siendo esta estructura. Bueno, justamente quedamos contentos porque dijimos, bueno, se parecen. Tienen cosas, quizás a lo mejor más exageradas las nuestras que esta es la realidad, ¿no? Aquí tienen algunos flujos, que apenas se alcanzan a ver, déjenme hacer un poquito más grande alguna imagen, se le empiezan a ver patitas a estos, a pesar de que la inyección fue en el centro, en el rojo, se le empiezan a ver patitas, es decir, el flujo del fármaco empieza a salir. Eso es por el movimiento browniano, pero también es una irregularidad, si podemos ver, no es esférico esto, ¿no? Entonces, esta irregularidad, digamos, la logramos captar vía el modelo. Pero me van a decir, uy, pues sí, profesor, pero de aquí a que me diga cuál va a ser la condición inicial para llegar a cada una de estas imágenes, o sea, de las 0 horas 1 y 3, y reproducir exactamente esa, ya con eso resolvería el problema, porque si usted sabe cuáles son esas condiciones iniciales de diferencia de presión, del flujo de velocidad del fluido y de sangre, y de la irregularidad en términos del contenido de colágeno, entonces ya terminaría, usted ya sabría cuál sería en las características físicas de su tumor, ¿verdad? Pero pues eso es prácticamente imposible, ¿no? No sé si han visto estas animaciones que tienen los astrofísicos de alguna galaxia, que les muestran cómo se forma, ¿no? Y al final, después es que el experimento es exactamente el mismo, ¿eh? Resulta que les llegan a poner la Andrómeda, bueno, no Andrómeda, porque estamos viendo una Andrómeda, no, en la Vía Láctea, pero se ve Andrómeda, entonces resulta que la condición inicial que le pusieron termina siendo como la que están observando real. Lo que hacen es millones de experimentos para que lleguen a esa, ¿no? Pues acá pues, también podemos hacer esos millones de experimentos, entre comillas, porque se trata de un experimento in silico, este es el modelo computacional. Es decir, lo más relevante no es llegar a exactamente, a lo mejor impresionar y decir, mira, tenemos exactamente lo mismo que observamos en la realidad, sino más bien qué características estadísticas son las que van a destacar o de patrones van a destacar de nuestro modelo computacional que sí se van a parecer a las reales. En ese pedazo del tramo estamos del problema, ¿no? Es decir, ya para terminar, ¿cómo resolvemos o resolveríamos el problema inverso real, ¿no? Porque ya tenemos el problema directo. Yo conozco todo y pues, echo a andar la maquinaria computacional y llego a simulaciones parecidas. Entonces aquí lo pongo. Básicamente tienen el experimento, hacen mediciones, pero de estas mediciones uno puede obtener ciertas características. En análisis de imágenes se llaman descriptores, ¿sí? Y por ejemplo, supongan ustedes, ¿no? Pues a ciertos tiempos o
con cierta regularidad, digamos, toman varias imágenes y pueden tomar, ahorita les hablo de qué descriptores, pueden llegar a determinar, por ejemplo, que un descriptor tiene este comportamiento, ¿no? Está bien, tienen, no sé, 5 mediciones, y realmente nosotros teníamos 3, ¿no? En el tiempo. Entonces, pongo que tienen más y tienen este patrón, pero lo mismo puedo hacerle al modelo computacional, tomar digamos, las mismas mediciones, básicamente ahorita les explico de qué es, pero si puedo hacerlo, ya puedo comparar, digamos, alguna extracción de información de aquí mediante algún descriptor. En ambos casos los puedo comparar. Aquí puntos rojos y puntos verdes los comparo y desde luego no tienen que ser iguales. Pero voy a poder usar una medida de distancia, una discrepancia para poder decidir, es que si yo le muevo al modelo computacional de tal manera que el descriptor cada vez se parezca mejor al experimental, entonces ya podría decir, ahora sí sé más o menos por dónde andan los valores de los parámetros, ¿no? Entonces, esa es la clave. ¿Qué descriptores pueden existir? Varianza, se la medí a lo largo del tiempo al modelo computacional, a uno, ¿no? Tomé un ejemplo y entonces le estuve calculando la varianza, que básicamente mide un nivel de contraste. La correlación también, este tipo de correlación, ¿no? Pero es una estructura lineal, le dicen, ¿no? ¿Qué otras tenemos? La uniformidad, bueno, es una energía, una especie toman los píxeles, los elevan al cuadrado y suman todos, ¿no? Entonces, eso para una imagen a ciertos tiempos. Luego también homogeneidad. Entonces, sí, hay una gran variedad que ya ha estudiado la gente en reconocimiento de patrones en textura. Por ejemplo, la entropía, ¿no? Aquí sí, con la entropía sí le moví al gradiente de presiones. Entonces, no hay grandes cosas, digo, mi modelo, ¿no? En mi modelo, pero sí quizás después de un cierto tiempo, aparentemente algunos, si yo cambio los gradientes de presión, los pongo un modelo distinto, pareciera que sí voy a poder describirlos con una entropía de forma distinta. Entonces, ahí sí podría distinguir. Me ponen uno de la realidad, a lo mejor cae en alguna de estas curvas y ya podría decir, bueno, sí, pero entonces corresponde a tener un gradiente de presión el 5, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso ya lo controlo. ¿Sí? Ese es básicamente, pues ya nada más para cerrar, digo, a menos que ahorita haya preguntas, pues digamos, grupo de trabajo, la verdad es que nos hemos esforzado en la UAM por tener grupo de trabajo interdisciplinario en esto de ciencia de datos, pues, el estadístico de cabecera, el doctor Gabriel Núñez, que anda por ahí, el maestro Oscar Yáñez, él es ingeniero biomédico, bueno, la doctora Elisa Domínguez ya trabaja en la UNAM, el doctor Medina en la UNAM, mi tesista de doctorado, el doctor Moreles en el CIMAT, ¿no? Y bueno, conjuntamos varios temas, ¿no? Y si se fijan, aquí también es muy interdisciplinario, pero sí hay que estar pegado mucho con los experimentales, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias, Héctor. Te agradecemos tan interesante plática. Sí. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Entonces vamos a iniciar con los que están de forma virtual. Entonces, si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor, pueden activar su micrófono con toda confianza. El doctor Gabriel Núñez levantó la mano. Adelante, adelante, doctor. Sí, gracias Héctor por tu charla, muy interesante. Oye, yo me sigo preguntando, digo, son unos análisis y estudios muy, muy interesantes, pero me sigo preguntando, por ejemplo, en esta lámina que tienes, efectivamente, digo, hoy en día, digamos, parece ser que las gran cantidades de datos nos limitan en algunos procedimientos ya establecidos, pero parece ser que aquí el problema sigue siendo al revés, tener pocos datos es la característica principal. Entonces, mi pregunta es, sé que es complicado, ¿no? Tener muchos ratones o que sobrevivan o medirlos, etcétera, etcétera. ¿No crees que sigue siendo poca información, a pesar de las limitaciones para obtener más, por supuesto? ¿No crees que sigue siendo poca información tener observaciones solo de un ratón en 3 momentos o de 3 ratones para poder hacer toda esta maquinaria, toda esta modelación matemática o incluso hacer simulaciones, ¿no? Si hiciéramos simulaciones y nos apegáramos a esas observaciones, ¿no crees que son pocas observaciones que puedan representar la realidad? ¿Cuál sería tu comentario? Y gracias por tu exposición. Sí, sí escucharon por allá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí.
Ok, sí, mira, la respuesta fácil es precisamente buscar al experimental que sí pueda hacer experimentos, quizás no en serie, digamos, que dijeras miles, sí es un asunto de recursos eventualmente, pero una posibilidad es repetir los experimentos de forma controlada, incluso uno participar desde cero y desde el diseño de experimentos. Eso hemos hecho énfasis a lo largo del trabajo. Efectivamente, con pocos datos es difícil, pues sí, como dice el dicho, ¿no? Pues con dos datos, pues una recta, ¿no? Con tres, pues sería la parábola, ¿no? Y ya cuatro o cinco, pues ya le ajustas el elefante y la trompa la puedes mover, ¿no? Sí, en realidad aquí sí es un problema de cantidad, ¿no? De datos. No hay forma, es lo que yo les decía, no hay forma de extraerle la información a una sola imagen. Y a veces es difícil, no con los experimentales, ellos lo entienden también, pero a veces incluso con los colegas de matemáticas es difícil que entiendan. Ellos piensan que cuando hace uno la simulación de la galaxia, como les decía, dice, ay, ¿cómo le atinó? Pues sí, pero porque tiene recursos para hacerlo, ¿no? Me refiero computacionales. En este caso, la verdad es que sí se requieren más recursos experimentales para tener una buena cantidad de datos, ¿no? Porque debe haber un mínimo a partir del cual, pues ya, a lo mejor ya sobran si quieres, pero a un mínimo a partir del cual podrías decir algo correcto. De otra manera, yo no me atrevería a juzgar, por ejemplo, lo de los descriptores, por ejemplo, estos con los que jugué. Claro, yo jugué con estos. Pero esto es lo mío, yo lo controlo. Aquí puedo tener una gran cantidad de simulaciones, pues son todas estas las que yo hice, ¿no? Para un solo caso. Entonces no hay ningún lío. Yo puedo tener un patrón. Lo otro sería verlo quizás al revés también, ¿no? Es decir, yo le puedo mostrar al experimental, mira, yo puedo mover este parámetro y resulta que me da este patrón en el descriptor. ¿Tú qué observas? A lo mejor el experimental me va a dar tres datos, pero si los tres datos son coincidentes, a lo mejor a ellos sí les sirve. Yo creo que desde el punto de vista estricto de la estadística no, pero quizás para la parte experimental sí. Ahí ese es otro mundo, yo diría, porque también son otros criterios, ¿no? Pero definitivamente, de hecho sí ya encontré con quién se pueden hacer los experimentos y estoy en pláticas, ¿no? Pero sí, sería una posibilidad, desde luego, incrementar la cantidad de datos, ¿no? En este caso de imágenes, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Sí. Muy ¿Alguien bien. más por ahí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los que se encuentran virtual? Acá tenemos algunas preguntas del público que se encuentra presencial, escuchando tu Adelante. clase. La primera pregunta es de la doctora Silvia. Ella pregunta si para resolver el problema inverso se realiza regularización. Ah, no, pues gracias, Silvia. De hecho, con este enfoque, desde luego depende a qué le llamo discrepancia, porque aquí no lo dije, ¿verdad? Es decir, aquí discrepancia, pues ahora sí que estoy usando literalmente la palabra, es decir, no se parece el patrón de lo que uno a lo verde a lo que uno a lo rojo. Si, por ejemplo, yo le pongo un funcional y digo, voy a medir de este descriptor a este descriptor una diferencia, muy seguramente voy a requerir un término de regularización, pero aquí no lo dije, ¿verdad? Sí, pero sí, necesariamente se tendría que usar desde ese enfoque. Nada más que el que yo estaba pensando era más desde la estadística bayesiana, aunque ahí la regularización lo hemos tratado de pensar acá en la UAM, eh, aunque, por ejemplo, existe toda una serie de estudios en regularización tipo Tijonov, que son el clásico, el que apareció primero, o Phillips. Acá ese término de regularización va a parar a la, ¿cómo se llama? A la información con la que uno dice cómo sabe o qué información tiene de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, que si son valores positivos, que si están sesgados, que si no pasan de cierto valor, etcétera. Entonces, sea un caso en el otro, sí, es pensando en cómo mido esta discrepancia. Si la hago de forma clásica con ¿cómo se llama? Con una norma, o la hago de forma probabilista, pensando en una distribuciones de probabilidad, pensando en el teorema de Bayes. Entonces, de alguna manera ahí sí voy a imponer esta idea de regularización, ¿no? Escondida o no, ¿no? Pero sí, no lo mencioné, así es como lo resolvería, precisamente aquí.
pero me baso mucho en la idea de que tengo una forma de describir una imagen experimental y la otra computacional, ¿no? Pero sí, gracias por la pregunta. Aquí no lo mostré, de hecho, porque de hecho no hemos avanzado en el problema inverso todavía. Muchas gracias. Sí. Hizo una pregunta más de Diego. Acá hay pregunta que se mencionó el reconocimiento de patrón. ¿Cómo es utilizable lo explicado en esa área? Ah, sí, tiene que ver con esto de los descriptores, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que estoy usando, por ejemplo, varianza o correlación. Desde luego que me refiero a, se toman un punto aquí y miden, por ejemplo, su relación con otro punto. Por ejemplo, pues lo restan, ¿no? Ese ya es una diferencia. Pero claro, lo haces con muchos pares de la misma imagen. Sí, porque digamos a ojo tú podrías decir, o cualquiera podría decir, ah, pues yo sí veo un patrón, ¿no? Aquí el asunto es de que, por ejemplo, la caída de concentración va del centro donde inyecté, o acá de donde simulé, hacia los exteriores, ¿no? Sí, pero eso cuantificado termina siendo estos descriptores, ¿sí? Es ahí a lo que me refiero con lo de reconocimiento de patrones. Sí, porque aquí la idea es extraer esas regularidades o no que tienen las imágenes. Yo sé que es un proceso de difusión, yo sé que si pusiera una gaussiana bonita al principio, pues esto tendría que ser la gaussiana cayendo, ¿no? Pero pues la verdad es que eso no es, ¿no? O sea, es algo más complicado y computacionalmente sabemos ahora que es porque los coeficientes de la ecuación de difusión no son homogéneos, ¿no? O no son constantes, dependen del espacio, ¿sí? Entonces, aquí sí se requiere, digamos, describirlo y un patrón sería, por ejemplo, pues estos descriptores, ¿no? A eso me refiero con reconocimiento de patrones. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Pues una última decisión. Aquí se encuentran muchos profesores, investigadores, muchos alumnos de licenciatura y posgrado. Entonces, Sí. si quisieran realizar alguna colaboración contigo, no sé si sea posible que nos pudieras compartir tus datos de contacto. Sí, de hecho, les paso la presentación. Aquí viene mi correo electrónico, es el institucional. Desde luego a ese me pueden escribir, digo, leo ese y pues, si no, cualquier otro después me escriben y después les mando el otro correo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, le damos nuevamente un aplauso al doctor Héctor. Pues muchas Y gracias a ustedes. permite que vamos a compartir su constancia, pero ya te la haremos llegar en forma, ya sea electrónica, entonces Sí. vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, la Comisión de Vinculación, el Centro de Modelación Matemática, Vinculación y Consultoría, otorgan la presente constancia al doctor Héctor Morales Bárcenas por haber impartido la conferencia Análisis de Imágenes en un modelo computacional de difusión en tumores sólidos, Guajuapan de León, Oaxaca, 28 de febrero de 2023. Firma el doctor Franco Barragán Mendoza, jefe de carrera de licenciatura en Matemáticas Aplicadas, y su servidor, el coordinador de la Comisión de Vinculación de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Nuevamente te agradecemos mucho esto y pues le brindamos un aplauso final y un saludo hasta allá. Gracias, pues espero poderlos visitar pronto, ¿no? Ya se las debo. Saludos a todos. Gracias. Sale, gracias, hasta luego. Pues con eso terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les agradecemos su presencia a todos.